Estamos celebrando, queridos hermanos, esta misa para pedir por el eterno descanso del Papa Francisco, para pedir que el Señor le mire con misericordia, que el Señor perdone sus pecados, que el Señor premie todas las obras que en gracia y en caridad realizó en favor de todo el pueblo de Dios y del mundo entero. Le pedimos de corazón y un corazón profundamente agradecido, conmovido, que el Señor le dé la salvación, que le dé la vida eterna. Esta es la súplica que pedimos por este pontífice que ha pedido la mayor austeridad y sencillez y ha querido también que quede en nosotros. Y siempre hay muchas ideas que a uno le vienen a la cabeza, de un magisterio de un papa. Y del Papa Francisco, la primera era cuando inició esa alegría, esa gaudete, esa alegría de anunciar el Evangelio. Y por ahí empezó allá en el 2013, la alegría de anunciar el Evangelio, contagiarnos. Él quería contagiarnos a todos y ese fue su querer a través de los años, contagiarnos de la alegría del corazón de Cristo resucitado y de llevar a todos los pueblos, a todas las naciones y a todos los corazones humanos y a los que estaban con mayor pobreza y miseria en el corazón, a todos mirarlos con una mirada nueva. Y están sus expresiones de ir a las periferias existenciales, de estar con los más pobres, los descartados, y llevando así a ese segundo mandamiento, que es semejante al primero, del amor a los demás. Poniendo siempre la advertencia que la Iglesia no es una ONG, no es un amor al hombre por el hombre, sino que nacía esa entrega generosa desde ese amor de Dios. Y así, avanzando en los años de pontificado, en sus muchos viajes, iba dando cada día más una tonalidad más intensa a aquello en lo que podemos decir culminó luego su magisterio, su enseñanza y la entrega de sí mismo. Y nos dejaba pues ya una mirada puesta y nos dejó como última enseñanza esa mirada puesta en lo que estuvo siempre desde el principio y que explicitó con mayor fuerza hacia el final y especialmente en este último acto magisterial dedicado al corazón de Jesús. Los jesuitas, los padres jesuitas llevan ese suavísimo encargo de llevar la devoción y propagar la devoción al divino corazón de Jesús, y él como jesuita la llevaba en su corazón y la manifestó. Y esa era la raíz de donde se entiende toda su acción social, toda su fuerza de llegar a todos los confines de la tierra, toda la fuerza de que la Iglesia pues fuera acogiendo, como decía él, a todos y a todos y a todos, desde la fuerza del Evangelio, de la intensidad de la gracia, puestos todos juntos en la misericordia del corazón del Señor. No nos olvidemos que en el año 2016 nos dejó ese año extraordinario, un año jubilar extraordinario para mirar la misericordia de Dios. Y podemos decir cómo en el fondo es el Espíritu Santo el que va guiando a la Iglesia por estos caminos, que ya intensamente en San Juan Pablo II quedaron de manifiestos al instituir el segundo domingo de Pascua, que celebraremos próximamente como el Domingo de la Misericordia, al Papa Benedicto, que fue en su magisterio la primera de sus encíclicas dedicada justamente al amor de Dios, para expresarlo luego en la entrega hacia los demás. Quien dice amar a Dios, a quien no ve y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Y eso el Papa Francisco mucho lo recalcó y por eso nos exhortaba no a una devoción como intimista,
sino a una devoción real y sincera, desde la profunda amistad con Jesucristo, y será verdadera y cada vez más profunda mientras más te entregues a los demás, a los más necesitados, a los más pobres, a los enemigos, a los enemigos. Y cuando alguna vez enseñaba el amor a los enemigos, él decía, y no así como una mirada abstracta del enemigo, sino que decía, ponle rostro a tu enemigo. Aquel que es verdaderamente tu enemigo, aquel que te ha herido, te sigue hiriendo, a ese tienes que perdonar y perdonar de corazón. Y así sus enseñanzas pues iban teniendo una fuerza renovadora, porque llevaba a una vida no solo en la palabra, sino que el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquel que escucha y cumple. ¿Y quién puede cumplir? Si somos tan débiles, tan frágiles, tan inconstantes, tan piadosos a veces, pero tan poco caritativos otras. ¿Qué pasa en nosotros? Esas contradicciones que se nos dan. Y es desde ahí donde el Santo Padre mostraba ese pequeño caminito de la infancia espiritual que dejó enseñado en la exhortación sobre la confianza, y puso así la enseñanza de la doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, la dejó ya puesta y dice, y quiere que entre en la espiritualidad católica, quitando todo atisbo de méritos o de hacerme santos o de hacerme muy buenos, desde vivismo, y esperarlo todo de la misericordia y de la confianza en Él. Él nos hace buenos. No me haré santa, decía, eso nunca lo dijo, decía. Eso de hacerse santos, de hacer santos, no es así. Él nos hace santos, por la fuerza y la confianza en Él. Él perdona. El Jueves Santo, recién pasado, fue nuevamente a la cárcel, así enfermo como estaba, y a visitar, ya no podía celebrar la misa como hacía todos los Jueves Santos en las cárceles. Entró y estuvo ahí un momento más breve, y al salir nuevamente, ¿qué siente, Santo Padre? Él quiso ponerse ahí con una periodista, y como pudo contestó, y nuevamente, ¿no? ¿Qué siente? ¿Por qué, Santo Padre, al venir a una cárcel? Y él decía, para mí es un misterio, decía, ¿por qué no yo también de estar aquí? Es decir, no es que él venía como el bueno a visitar al malo, no venía como el hombre libre a visitar al esclavo, o al preso, o al corrupto, y yo soy de los buenos, sino que él estaba con una profunda conmoción interna, y lo dijo varias veces cuando iba, ¿por qué no yo uno de estos? Yo también podría ser. Y por eso él decía muchas veces, yo no juzgo. Y así ponía la caridad por delante. El Papa Francisco fue así llevándonos a culminar, como digo, en esta devoción al corazón de Cristo, mirada en esta verdad muy profunda de amistad con Dios nuestro Señor, de reconocer que esa amistad viene por una amistad muy profunda, permanente y fiel de parte de Dios a nosotros, de reconocer nuestras pobrezas con mucha humildad y de saber que Él siempre está próximo a perdonar porque ama mucho. Y decía en otra parte, mira, el pecado es finito, porque a veces vivimos mirando el pecado, pero el pecado es finito y hay que confesarlo y hay que arrepentirse, indudablemente que sí, Dios nos lo da, pero decía, más y mucho más es el amor y la misericordia de Dios. El pecado es finito, la misericordia de Dios es infinita, y por grande que sean tus males, y aunque tus pecados sean rojos como escarlata, blanquearán como la nieve, porque el poder de Dios es más grande que todas tus miserias y que todas las miserias y pecados del mundo entero. Mirar al Señor. Y es así como en esta encíclica nos hace mirar las miradas de Jesús, los gestos de Jesús, las ternuras de Jesús, la palabra de Jesús, la entrega de Jesús desde lo más profundo de su corazón. Y podemos así decir, pues mira, este ha sido el mensaje, por decirlo en pocas palabras, mucho más indudablemente,
pero el núcleo del mensaje es este: el amor de Dios que se desvive por nosotros, ese Dios tierno, la ternura. Cuánto habló de la ternura de Dios y de los gestos de ternura desde Dios. Ese es el camino. Y es así como Él gozaba y se gozaba en aquellos que eran más pobres y necesitados para llevarlos al Señor. Pidamos, queridos hermanos, en este día con gratitud al Señor por este Papa que se nos ha concedido, que el Señor ha llamado a su presencia. Pedimos por su salvación y vida eterna y pidamos el don del Espíritu Santo para penetrar más y más en la enseñanza que Dios nuestro Señor a través de su magisterio nos ha dejado y que todavía falta que se impregne toda la vida de la Iglesia, la vida espiritual de la Iglesia, de lo que nos dejó dicho en este ir por este pequeño camino de la humilde confianza en el poder y en la misericordia de Dios. Que el Señor nos conceda y desde ahí la paz del mundo. Hoy ya leíamos su testamento, muy sencillo, muy breve, pero decía que ofrendaba toda su vida y los sufrimientos últimos especialmente por la paz del mundo. Su gran anhelo de la paz, su gran deseo de la paz, estaba muy en su corazón y ahí ofrendó su vida. Que el Señor nos lo tenga en el cielo y a nosotros nos dé poder entrar en estos misterios del amor misericordioso e insondable del corazón de Cristo.